Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y como cada martes en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. En este episodio tenemos una invitada súper especial para mí y mi recorrido literario, que es Beatriz Fiore. Beatriz es autora de otro podcast también de literatura que se llama Déjame besarte con letras. Es autora que acaba de publicar un libro del que tengo la suerte de haber sido lectora cero y que me ha fascinado. Y además es una mujer con muchas cosas que contar. ¿Empezamos? Hola, Beatriz Fiore, bienvenida al podcast. Gracias, qué ganas tenía yo de estar ya por aquí. Ay, por favor, llevamos hablando de esta entrevista cuánto tiempo, ya por fin te tengo aquí conmigo. Ya, es que nos da el ansia y a veces, y a veces la espera hasta que llega se hace un poco larga. Se hace, pero bueno, yo te siento conmigo todos los días, todas las semanas. Para quien escuche el podcast y no lo sepa, Beatriz Fiore y yo somos compis de batalla, entre comillas, escritoril, y nos tenemos siempre al día de la novela, cómo vas tú, cómo va la corrección, qué tal tu bloqueo, qué tal tu live, cómo va esa ansiedad. Pero bueno, Bea tiene un podcast maravilloso del que ya nos hablará ahora después. Pero si hay alguien, Bea, que está escuchando este podcast y no sabe quién es Beatriz Fiore, dinos, ¿quién es? Pues como muchas veces explico, si solo vieras los papeles, ¿no? Los títulos y todo ese tipo de cosas, pues te diría que soy traductora, Ujú. que además me especialicé en traducción editorial y pues que nací aquí en la Alpujarra, que es un corazón precioso. Sin embargo, si justo tú rascas un poquito más, pues vas a encontrar que para mí escribir es una necesidad y de ahí que todos estos años, aunque no haya publicado hasta eh, las letras han sido mi día a día y como un bálsamo, ¿no? Una parte más de mí y me han llevado a ser escritora, pero ya publicada. Así que ese sería un pequeño resumen. Y Beatriz Fiore, bueno, te voy a llamar Fiore porque las dos somos Beas, aunque bueno, ya, Vale. ya nos entenderán los oyentes que las voces son diferentes. Bea o Fiore acaba de publicar una novela que se llama El misterio de la caja verde, que es maravillosa y de la que nos hablará en un ratito. Pero hoy quería aprovechar que la tengo con nosotros porque Beatriz Fiore ha estado dando clases de escritura creativa, ¿verdad? Y clases de Ujú. relato. Y es algo que se le da fenomenal. Entonces, si algún oyente tiene dudas, tiene curiosidad, ¿qué es la escritura creativa? Cuéntanos. Al final todos somos almas creativas, aunque nos enfoquemos en todo lo contrario. Nos dicen que solo es creativo aquel que hace grandes cuadros o grandes canciones, grandes libros. Y la creatividad es simplemente resolver un problema de otra forma. Y lo podemos llevar tanto a cabo con la escritura como con cualquier otro tipo de práctica. Y en este caso, la escritura nos da la profundidad de poder simplemente disfrutar de crear un relato que sea superficial, que no tenga nada que rascar dentro, o todo lo contrario, nos da la intimidad de poder mirar dentro y rascar y jugar con esos momentos creativos y expandirlo un poquito más allá, que nos va a ayudar también a conocernos. Además, es una actividad que se puede hacer en cualquier lugar, situación. No necesitamos más que un papel y un lápiz. Porque yo de hecho recomiendo mucho cuando no pretendemos crear un relato para compartirlo, que se haga en papel, porque de alguna forma nuestra mano llega a un punto que fluye sola y sale mucha más esa creatividad, no, esa autocensura que podemos llegar a ponernos, se va también al pensar que nadie lo va a leer. Entonces da igual la etiqueta de bueno, malo, largo, corto, no importa, solo estamos jugando. ¿Cómo entró la escritura creativa en tu vida, Bea?
siempre he escrito. De hecho, recuerdo en el colegio que para mí, esto va a sonar muy friki, pero para mí era una alegría cuando nos mandaban que tener que hacer una redacción, inventarnos un cuento o cualquier cosa que supiera escribir. Las matemáticas y eso me daban igual, pero todo lo que fuera escribir y contar me fascinaba. Y entonces poco a poco, algo que fue simplemente natural, que me encantaba poder plasmar todas esas ideas que de alguna forma invadían mi cabeza y ponerle orden, fui aprendiendo que hay técnicas, que es un narrador, que son los personajes, cómo es la estructura, y ya digamos enfocarlo un poquito más a nivel profesional y no solo pues ese juego que es como comenzó para mí. Qué guay. Y en tus clases de escritura creativa, cuando las dabas, qué has notado más? ¿Qué es lo que a la gente más se le dificulta? La autocensura. La autocensura. La autocensura es brutal porque queremos ser políticamente correctos, no queremos, y me meto a la primera, porque a mí me costó también al principio cuando, por ejemplo, las daba y leía algo que yo había escrito, que no ponerme, ¿no? Como en un aprieto, y al final me di cuenta que era el mayor error, porque ahí estaba cortando mi creatividad. Y hay textos que le pega una palabrota o una opinión X y no pasa nada. Pero la autocensura, el hecho este de es que lo voy a hacer mal. En los primeros días yo me acuerdo de, es que yo no sé escribir, es que yo no sé crear historia. Y era como, vamos a probar, esto es jugar. Yo lo llamaba siempre, vamos a jugar, vamos a sacar a esos niños que tenemos dentro y vamos a dejar a los adultos con sus responsabilidades y todos sus problemas fuera de clase. Y de aquí, para mí era muy importante crear un espacio en el que todo el mundo se sintiera cómodo y sobre todo vamos a aprender unos de otros y nadie se ríe de lo que tú hayas dicho, a no ser que sea obviamente humor. Y fue súper bonito porque en las primeras clases estaban como muy encorsetados, pero con el paso del tiempo salieron joya, porque sobre todo se habían quitado esa censura de, es que tengo que escribir súper perfecto, es que como tengo que crear una gran obra, ¿sabes? Como si lo que hiciéramos en esa clase ya tuviera que trascender y ser un clásico de la literatura. Y era, no venimos a hacer ese tipo de trabajo, venimos simplemente a disfrutar y a ver cómo esa creatividad, los retos que les proponía a veces les resultaban más fáciles, a otros no tanto, porque les sacaba un poco de su zona de confort. Como después ellos mismos me decían que se habían dado cuenta que luego lo habían implementado en otras disciplinas, ¿no? O en su día a día, porque ya buscaban de alguna forma mirar más allá, ¿no? Las historias que a veces nos encontramos en la calle y que no vemos porque vamos con la mirada cerrada. Qué importante es esa palabra que has repetido varias veces, que es lo de disfrutar, ¿no? El disfrute, encontrar el disfrute en lo que Sí, hacemos, porque además disfrute y creatividad van de la mano. Cuando estás totalmente. escribiendo algo que no estás disfrutando, es como que se te corta, ¿no? Un poco es como Mm, que hay un rechazo, pero cuando eres capaz de conectar con el disfrute, ya sea por curiosidad, ya sea por desahogo, ya sea por venganza de una situación que te desahogas en papel o simplemente por evocar la belleza de las palabras, lo que sea, pero cuando eres capaz de conectar con el disfrute, ¿verdad? Es todo muchísimo mm. más sencillo. Sí, sí, es que yo creo que es la clave, porque al final cuando tú, por ejemplo, decides, ¿no?, practicar escritura creativa u otra disciplina, si lo haces desde la autoimposición de tengo que hacer esto, eh, lo voy a hacer súper bien, voy a ser el mejor, necesito mm, no sé cuántas horas a la semana, porque tal. Llega un punto que eso que podría ser un disfrute y un momento de esparcimiento, de recargar pilas para la semana, se convierte en otra carga más, en otra piedra más de la mochila, de la culpa de, ay, no he hecho este texto lo suficientemente largo o no he utilizado un vocabulario súper rico o cualquier este tipo de cosas y lo que podía ser muy bonito, lo que podía ser volver a ser un niño o una niña y sacar esa magia que hay dentro, se convierte en una losa. Y cuando se convierte en una losa, aparte de que no se disfruta, llega un punto que
lo dejamos, porque ya tenemos suficientes obligaciones como para encima añadir una que quizás estamos muy acostumbrados a que todo lo que aprendemos o todo lo que practicamos tiene que tener luego una repercusión profesional. Y una de las cosas que yo digo es que se puede disfrutar de la creatividad, se puede disfrutar de escribir sin pretender ser un escritor profesional. No está reñido. Y para mí era súper importante eso, vamos a disfrutar. Amén a eso, hermana. De hecho, es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces cuando encuentras disfrute, ¿no? Por ejemplo, en sacar creatividad, en crear un relato, yo reconozco que jamás he sido de relatos, necesito muchas palabras, yo me voy por las ramas siempre, me enrollo mogollón, quien me conoce lo sabe. Mis amigas siempre me dicen, bueno, abrevia, ¿qué me quieres contar? Porque yo te empiezo a contar la historia y me voy por los detalles, ¿no? Y pasó esto y pasó lo otro y no sé quién llevaba no sé qué chaqueta y me dicen, vea, ¿y eso por qué es importante? Pues no lo sé, en mi cabeza es importante. Entonces escribir un relato y pensar que tiene que ser algo chiquitito me da una ansiedad de caballo. Pero pensar que, bueno, yo escribo y ya cuando se acabe, se acaba, me da como más espacio. Y Bea y yo nos conocimos por su podcast. Ella tiene un podcast que se llama Déjame besarte con letras, que es maravilloso, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo desde aquí. Y en él, ¿verdad? Compartes entrevistas a autores, luego compartes un trocito de relato y luego compartes ejercicios de escritura creativa, que me parecen geniales, genialísimos. Antes de pasar a lo siguiente que quiero, que voy ya en breve, si le pudieras regalar un ejercicio de escritura creativa a las personas que nos escuchan, ¿cuál sería? Uno o dos o los que quieras, ¿eh? El micro es Hay, tuyo, ya lo sabes. hay un ejercicio que a mí me gusta especialmente, sobre todo tanto si quieres utilizarlo como algo solo creativo, Ujú. como para abrir la visión de situaciones o conflictos que en ese momento nos tienen muy alterados. Y es utilizar los distintos narradores para contar una misma historia. Es decir, pongamos que has tenido un mal día en el trabajo y estás con el run run de es que me ha dicho, es que yo le he dicho, es que no sé qué. Una forma de sacarlo es, voy a contar esa misma historia desde mi punto de vista, como personaje protagonista. Una vez que ya la tengo, la misma historia la voy a contar desde el punto de vista en tercera persona de mi interlocutor, por ejemplo. Una vez ya lo tengo, voy a coger ahora otra tercera persona que haya sido un testigo, por ejemplo, ¿no? De que no tiene nada que ver con, por ejemplo, con esa pelea, pero ha sido un testigo de ella. Al final podemos coger tantos narradores como queramos, pero al ir moviendo las visiones, el conjunto es mucho más amplio, más enriquecedor y nos ayuda a meternos en la cabeza de distintos personajes, porque en las historias lo tenemos en las novelas, ¿no? Que lo mismo solo nos la están contando desde la visión del protagonista o vemos un omnisciente que se va metiendo en las cabezas de uno y de otro. Pues entonces estamos ejercitando esa creatividad de poder ponernos en la piel de distintos personajes que son diferentes, que no tienen nada que ver con nuestra manera de pensar o de sentir, y a la vez, si por ejemplo hemos usado una situación que para nosotros emocionalmente es cargante, nos va a ayudar a soltar. O sea, es como creativo y un poco terapéutico, por así decirlo. Y otro ejercicio que es muy guay, que está muy chulo hacer con si tienen niños y demás, es utilizar elementos que haya en casa. Por ejemplo, o estamos en el parque y cogemos elementos al azar. Cuanto más dispares sean, más vamos a tener que ejercitar la creatividad, porque obviamente si yo te digo sol, flores y campo, es muy fácil sacar de ahí una historia porque ya tiene un escenario, tiene una estación, tiene un tiempo, pero si a lo mejor tienes herradura, invierno, un trozo de metal, no sé qué, ¿sabes? Cosas que sean súper dispares, vamos a darle mucho más al coco y vamos a ejercitarla todavía más. Entonces, eso se puede complicar tanto como queramos y a mí me parece muy divertido para poder también hacer en familia y sobre todo porque se puede hacer en cualquier momento, que hay veces que yo lo hago con mis primas que está en algún lugar y no sabes cómo entretenerla o
o no sabes cómo, ay, ¿qué hago para que no estén viendo la tele o no hagan esto? Vamos a hacer algo juntos, lo podemos hacer también de forma oral, no tiene por qué ser escrita, y vamos inventando la historia, incluso puedes llegar, le da una vuelta de, venga, yo empiezo este trozo, cuento un trocito de la historia y tú vas a continuar como tú quieras, y hacer una de ronda así, queda súper chulo. Qué guay, muchas gracias, Bea, me encantan tus proposiciones. La primera, además, es gracioso porque se parece mucho a algún ejercicio que hacemos en coaching para sanar una situación pasada con conflicto. Imagínate que tú has vivido algo que te ha sido impactante o que te ha marcado, ¿no? O simplemente tienes como la emoción sin resolver, digamos, ¿no? Ujú. Tú lo piensas y vuelve a evocar ese algo. Ese algo puede ser enfado, rabia, ira, tristeza, dolor, lo que sea. Cuando tú la expresas desde donde tú estás, revives esa emoción, ¿verdad? Revives esa Mm, sensación, esa situación. Cuando tú te desapegas y la ves desde el otro, te das la opción desde tu interlocutor, ¿no? Desde a lo mejor desde la persona con la que has tenido el conflicto, ves cosas que antes no veías. A lo mejor ves que te falta, a lo mejor ves qué reacción has tenido o de qué manera como tú has reaccionado, ¿no? Es tomar responsabilidad, de qué manera como tú has actuado ha ayudado a que esa sensación siga ahí en el pecho, ¿no? Cuando la eso ves es, desde una persona que no es ninguna de las dos, estás completamente desapegado. Ves la implicación del uno, y qué le falta a cada uno, ¿no? Porque, y así lo puedes mm, aprender también. Si a ti te faltaba sentirte, yo qué sé, sentirte más valiente o decir lo que piensas, o a lo mejor te faltaba, yo qué sé, calma, ya sabes que en una situación futura, eso que te falta ya lo conoces, ya no vas a totalmente. ciegas. Entonces es súper, súper brutal. Yo me uno, que lo practique, yo lo voy a practicar también y a ver si alguien quiere compartir la experiencia que quede. Pero bueno, ya dejando la escritura creativa y centrándonos un poquito en los relatos, yo sé que hay un relato que tú empezaste a contar en tu podcast que se te fue un poquito de las manos. Tengo entendido, ¿eh? No sé si estoy en lo cierto. Sí, sí, y de hecho ha terminado siendo una novela. Pues, como tú has dicho antes, en mi podcast, además de entrevistar a gente del mundo literario, ya sean escritora, lectora, agente y demás, luego hay dos secciones, una que la que estábamos hablando ahora de escritura creativa y una última en la que leo uno de mis relatos. Bueno, pues el verano pasado tenía que escribir un relato y no me había dado tiempo a crear nada y era como, ay, ¿qué voy a hacer? Y justo en mi casa, cuando por fin nos pudimos reunir después del confinamiento, sucedió una anécdota, que fue que de repente apareció una caja verde, mi abuelo estaba haciendo limpieza en un piso que querían alquilar y nadie sabía de quién era la caja. Yo intuía de quién podía ser, pero tampoco estaba 100% segura. Entonces, en mi casa que nos va a la marcha, estábamos, venga, vamos a abrirla, no sé qué, tal. Y mi abuelo todo el rato era, no, no, no. Nosotros creíamos que era de él y al final la abrimos y no tiene nada que ver con la historia que luego ha quedado en la novela, pero dije, mira, voy a contar esto como así divertido, ¿no? Voy a hacer algo divertido para el podcast y tal. Pues mientras yo estaba escribiéndola, de repente el contenido que yo iba a crear en mi cabeza se cambió, los personajes tomaron un poco el control y dije, bueno, en el siguiente episodio lo cierro y ya se queda ahí. Porque además nunca me había pasado con ninguno de los relatos que se hubiera ido así. Siempre mis relatos se han cerrado y ahí se han quedado y nunca lo he tomado luego como inspiración para una novela ni nada. Con el segundo capítulo me ocurrió lo mismo. Y así sucesivamente acabé publicando, creo recordar, unos 10 11 episodios que han sido una parte pequeñita de lo que ahora es El misterio de la caja verde, la novela, y ha sido una experiencia súper bonita porque además, conforme iba compartiéndolo en el podcast,
recibían mucho feedback y aunque ha variado bastante luego la historia de cómo ha quedado, esa primera versión ha sido súper intensa porque es que ni yo misma sabía cómo íbamos a terminar por ahí y lo he disfrutado una barbaridad. Es un regalo porque yo he sido lectora cero de la novela y chicos, chicas, tenéis que leer esta historia porque es que Bea tiene una manera de envolver, ¿no? Con belleza, cómo define todo, cómo lo expresa, las bromas, porque a mí me has hecho reír, también me has tocado el corazoncito, te lo digo. Y es una historia maravillosa, súper bonita, yo creo que para todos los públicos casi. Cuéntanos un poco, si quieres, ¿no? Ponnos la miel en los labios, porque este es el libro de la semana, ¿sí? El secreto de la caja verde, Beatriz Fiore. ¿De qué va la historia? ¿Para quién es? Cuéntanos. Es cierto que cuando yo la ideé, siempre estoy pensando más en un público femenino, pero es verdad que al final ha salido una historia que aunque tiene una parte de amor, ¿no? De romántica, como no es la pieza fundamental, creo que casi que todo el mundo la podría leer, aunque sí que está enfocada más a un público femenino. El misterio de la caja verde comienza cuando una familia de un pueblo, que además pues tiene sus propias rencillas, ¿no? Dentro de casa, descubren una caja que nunca antes habían visto y empiezan ahí a debatir de quién es, de qué, cómo ha llegado ahí, por qué no la han visto antes. Y lo que no esperan es que cuando la abren, descubren un secreto que hacía 50 años que llevaba ahí escondido y que era del abuelo. El abuelo llega y se encuentra que lo han descubierto y un poco se autoflagela de por qué ha movido la caja de sitio y demás. Pero al final ese secreto por fin ve la luz y ellos van a buscarlo, van a intentar resolverlo y les va a llevar a viajar por Madrid, por Tenerife, un poco por varios sitios más. Y hay una combinación, como tú decías, entre risa y emoción, porque Matilde, que es una de las protagonistas, porque la historia tiene dos tiempos, uno está en el presente y otro es del pasado, pues Matilde está en el presente, tiene mucho toque de humor, porque utiliza precisamente la ironía y el humor como escudo, ¿no? Para proteger su esencia, para proteger que es una persona muy sensible, pero de alguna forma en el momento que a ella le ha tocado vivir, porque en la historia tiene ya 75 años, no le ha quedado más remedio que forjarse un escudo y entonces ella le pone mucha nota de humor a la historia. Y luego la parte del pasado, que es ese secreto, ahí es donde está la historia de amor y hay mucho crecimiento. Yo quería que se viera una evolución, cómo tanto los personajes y las personas cambiamos conforme lo que nos va sucediendo en la vida. Y sí, hay unos puntos que yo también lloré escribiendo. A mí me has hecho llorar, ¿eh? Pero llorar bonito. Yo de verdad se la recomiendo un montón a la gente. También es eso, ¿no? En la novela de Beatriz puedes ver como el valor de la familia, ¿no? Mm, Y cómo las rencillas entre nosotros a veces crean agravio y crean pesar y cómo también está en nuestra mano el limpiarlas, ¿no? eso es. El que tenemos ese poder ahí, a veces se nos olvida. Y no sé, me ha gustado un montón, me ha fascinado, estoy súper agradecida por haber formado parte del proceso y te deseo muchísimos éxitos. Gracias. Para mí es un placer compartirla contigo porque además las notas que me hiciste fueron súper inspiradoras. Y sí, el poder de la familia es fundamental, es uno de los, como de las vértices, ¿no? Y este poder de comunicación, de cómo a veces mm, no decimos realmente lo que sentimos o lo que pensamos, o lo hacemos sin tener tacto por esto de es que como somos familia tenemos confianza y lo que acabamos forjando son a veces unas brechas que no siempre se pueden construir luego puentes. Y, y para mí era importante que no solo nos divirtiéramos y fuera entretenida, sino también pues tener un poco esa reflexión de
hay que hablar, pero hay que hablar desde el amor, cuando estemos un poco más calmados. Y en la novela se ve como hay puntos que no se entienden, las peleas, los choques, pero a la vez, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando necesitan remar juntos, se unen y sacan al final esa fortaleza para, pues para conseguir ese objetivo que la caja les ha puesto. Yo sé que este libro se lo has dedicado a una persona muy especial para ti. Ujú. ¿Cómo ha sido la reacción de ella al verlo? Si quieres Pues este compartir. libro, sí, sí, este libro se lo he dedicado a mi abuela Carmen, que además ella le encanta leer y he disfrutado mucho el proceso de escribirlo porque cada capítulo se lo iba leyendo y, y bueno, cuando ella vio la primera maquetación, ¿no? Porque yo ya no me aguantaba la gana a que estuviera el libro final y la leyó, fue muy, muy, muy especial y muy emotivo porque además estábamos las dos prácticamente solas y aunque la pobre mía no podía ni hablar, su cara, ¿no? Y cómo me apretaba al final, lo decía todo y para ella ha sido muy especial. Luego ya cuando hemos podido charlar, se ha sentido súper agradecida y es que para mí ella es el pegamento de nuestra familia, entonces un poco lo que ella supone para mí ha sido un poco ese reflejo que hay en algunos de los personajes, así que estoy muy contenta de que le haya gustado la historia y que se la haya dedicado. Qué bien. Pues felicidades, tía, de nuevo. Muchos éxitos. Es el libro de la semana, mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes. Así que si no os la habéis leído, os recomiendo que os la leáis, que os la leáis, no sé hablar. Y nada, que nos contéis por redes qué os evoca, si escucháis el podcast de Bea, si habíais escuchado parte de los trozos de relato. Bea estaba mostrando justo Aquí la estoy yo portada, que es haciendo un poco promo. maravillosa. Dale, dale. Si nos ves por YouTube, tienes aquí la portada, si no, en el enlace del podcast podrás ver un artículo, podrás ver la foto, que es maravillosa. Me encanta la portada, por cierto. Súper bella. Fíjate, ¿qué estás trabajando ahora? Cuéntanos. Pues hace nada ya terminé pues, esta primera parte, El misterio de la caja verde, y voy a adelantar que va a haber una segunda, Mm. porque esa historia se quedaron muchas cosas que contar y que eran importantes y otros sueños por cumplir de mis protas que yo quería que lo vivieran. Entonces, me he dado un poco tiempo con esta segunda parte para, ahora estoy en ese proceso de pensar y meditar por dónde quiero, porque ciertas cosas las tengo súper claras. Y hay otra historia que he empezado a forjar porque llevo frenándola muchos meses y estoy ya empezando con este proceso de crear la atmósfera que además es una historia muy especial para mí, no porque la historia tenga nada que ver conmigo, sino porque la ubicación va a ser aquí en Granada, entonces me apetece un montón mover a los personajes por la ciudad, mostrar esa parte tan bonita que hay y creo que va a quedar algo bonito, o eso espero. Estoy segura de que sí. Y bueno, vea, al final de las entrevistas suelo hacer como 5 preguntas rápidas para ¿Vale? conocer un poquito más al autor o la autora que nos visita. Así que, ¿te parece que empecemos? Adelante. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa y también el blanco. Me cuesta decidir entre los dos, pero el rosa y blanco. ¿Ok? ¿Tu estación favorita? Primavera. A pesar de la alergia, ojo. A pesar de que soy asmática, muero, me muero con el polen del olivo y todo. Sí, para mí la primavera es lo mejor. Lo bueno que tiene es que en cuanto salgo de la zona que hay olivos, como aquí en la Alpujarra, mi alergia desaparece, entonces puedo disfrutar todavía más de la primavera. Tomo nota, tomo nota. ¿Un libro o un autor que te haya marcado? ¿Cuál sería? Zafón. O sea, para mí, Zafón cuando lo toqué de adolescente y ya luego entrando en los 20, porque ya acabo de cumplir los 30, Bienvenida al club, fue, amiga. fue maravilloso, me hizo soñar y un poco como me pasó cuando salió Harry Potter, que me pilló con 10.
eran historias que a mí me marcaron el salirme, ¿no?, del día a día y un poco me hicieron empezar a sentir esa sensación de yo también quiero crear algo que a la gente le haga sentir como yo me he hecho, como para mí ha sido, ¿no? Esa experiencia de evadirme, salir como casi de mi cuerpo y viajar a través de esa historia. Y recuerdo especialmente el libro de Marina de Zafón, que me puso los pelos de punta. Genial. A mí también me encanta, es un autor que me tocó un montón, me hizo llorar, me hizo enamorarme y creo que ha sido referente para muchos Mm. en España y seguramente fuera también. ¿Sabes que aquí nos gusta hablar de viajes? Sé que eres una viajera aférrima y enamorada como yo. Si te pregunto que cuál sería un viaje, un destino pendiente, ¿cuál sería? Tengo 3 que siempre digo, antes de morirme tengo que haber ido a estos 3 sitios. Si el resto se me quedan por el camino y no puedo ir, no pasa nada. Y son Atenas, Ujú, India ujú. y recorrer Australia. Para mí son 3 sitios que no te puedo decir la razón, pero es como que mi corazón palpita mucho cuando los veo y siento como una atracción muy fuerte hacia ello. Así que cada uno es completamente diferente al otro. Y no sé, estoy loca por poder, por poder hacer esos viajes. Llegará, llegará poco a poco. Estamos ya poco a poco llegando. Y para finalizar, ¿cuál sería, siempre me gusta preguntar, cuál es un aprendizaje, una lección que haya llegado a tu vida últimamente, si la quieres compartir con los oyentes? Yo tengo una tendencia a intentar planificar, controlar, una cabeza un poquito alemana con los tiempos, todo cuadrado, todo ahí muy bien cogidito. Y una de las cosas que he aprendido, sobre todo también con este último año, el proceso de la novela y demás, es será lo que tenga que ser. Porque hay veces que yo me he empeñado en voy a ir por aquí, voy a hacer esto, y al final solo me traía sufrimiento y no me dejaba el disfrute por el camino. Y cuando me rendí hubo un día que ya estaba tan agotada que paré y dije, mira, será lo que tenga que ser, porque por mucho que yo esté intentando agarrar la situación, es inviable. Y fue liberador. De hecho, cuando ocurre alguna cosa que me pone el corazón así, intento repetirme casi como un mantra, será lo que tenga que ser, porque hay muchas situaciones que no podemos controlar, por no decir prácticamente ninguna, y a mí me ayuda mucho. Pues gracias, Bea. Yo intento hacer lo mismo. También soy un poco doña planes. Pero bueno, poco a poco, ya lo sabes tú, un día tras el siguiente y ya está. Amore, me ha encantado este ratito contigo. Mil millones de gracias. A ti estoy deseando que ya mismo grabemos tu segunda parte, la mía y todo lo que nos queda por venir. Gracias, gracias, gracias por venir. Estás invitadísima a regresar cuando salga la segunda parte o tu siguiente novela. Sabes que yo te sigo de cerca. Un besito. Gracias a ti por este rato, por este espacio y sobre todo por nuestro encuentro offline, ese WhatsApp que a veces echa humo. Gracias por acompañarnos a Bea Fiore y a mí en este episodio de podcast. Espero que hayas disfrutado, que hayas tomado buena nota de los ejercicios de escritura creativa que nos proponía Beatriz hace un ratito y que te abalances a Amazon a buscar El secreto de la caja verde, que es un libro que no te puedes perder. Sabes que en literaturaviajes.com tienes un artículo esperando con todos los detalles de este episodio, con las fotos, etc. Y la semana que viene viajaremos juntas a Francia. Un abrazo gigante, felices hogueras de San Juan y hasta el martes que viene.